Cuando mi padre se despertó a las 4 de la madrugada, la casa estaba silenciosa. A su lado dormía mi madre, roncando débilmente. Mi hermano, el único hijo, ahora que mi hermana estaba en el simposio, era una roca cubierta con una sábana. Mi padre se maravilló de la profundamente que dormía como yo. Cuando yo vivía me había divertido con Lisette a costa del dado palmadas, dejando caer libros y hasta entrechocando tapas de casual- cazuelas para ver si despertaba. Antes de salir de casa, mi padre echó un vistazo al bucket y para asegurarse de que estaba bien sentí el aliento cálido otra de su palma. Luego se puso las zapatillas del deporte de suela fina y un chándal ligero. Lo único que hizo fue parte de collar a Holiday. Era tan temprano todavía que casi se veía el aliento. A esa hora podía fingir que seguía siendo invierno, que las estaciones no se había avanzado. El paseo matinal del perro le dio una excusa para pasar por delante de la casa del señor Arabey. Aminoró un poco el paso. Nadie lo habría notado menos si hubiera estado despierto el señor Abbey. Mi padre estaba convencido de que si se quedaba mirando, si miraban el rato suficiente, encontraría la pista que necesitaba en el marco de las ventanas, en las capas de pintura verde que cubría las tejas de madera o lo largo del camino del garaje, donde había dos grandes piedras pintadas de blanco. Al finales del verano de 1974 no había habido ningún avance en mi caso, ni cuerpo ni asesino, nada. Mi padre pensó en Ruina Singh. Cuando estuviera segura encontraría una manera silenciosa de matarlo. No se lo había dicho a Abigail, porque el conejo le habría asustado tanto que se habría visto obligada a decirlo a alguien y sospechaba que ese alguien sería Len. Desde el día que había visto a Ruana y luego había vuelto a casa y encontrado a Len esperándolo, había notado que mi madre se apoyaba mucho en la policía. Mi padre decía algo que contradecía las teorías de la policía, o tal como lo veía él, la ausencia de la teoría. Mi madre se apresuraba a llenar el vicio que había abierto el hipótesis de mi padre. Len dice que uso un significa nada, o bien confío que la policía averigüe lo que pasó. ¿Por qué, se pregunta mi padre, confiaba tanto la gente en la policía? ¿Por qué no se fiaban de su intento? Era el señor Harvey. Lo sabía, pero Ruina había dicho, cuando estuviera segura, saberlo. En lo más profundo de ser como él, sabía que no era desde el punto de vista más objetivo de la ley una prueba irrefutable. Crecí en la misma casa donde nací, como la del señor Harvey. Tenía forma de cubo y por eso yo envidiaba absolutamente la casa de los demás. Soñaba con miradores y cúpulas, balcones y buhardillas. Cuando
con los techos inclinados. Me encantaba la idea de que el patio hubiera árboles de altos y más fuertes que las personas, espacios inclinados debajo de las escaleras y tupidos centros tan creídos que por dentro había huecos de ramas muertas en lo que meterme y sentarme. En el cielo había porches y escaleras de caracol, ventanas con enrejado de hierro y una torre con una campana que daba la hora. Me sabía de memoria plano de la casa del señor Harvey. Había dejado una mancha tibia en el suelo de su jarabe hasta que me enfrié. Él había llevado mi sangre de la casa en su ropa y su piel. Yo conocía su cuarto de baño, sabía que mi madre había intentado decorar de mi casa para la llegada tardía de Buckey Rosada en la casa del señor Harvey, y el cuarto del baño y la cocina estaba impecable. La porcelana era amarilla y las baldosas del suelo verde mantenían la casa fresca. En el piso de arriba, donde Burke y Lisette y yo teníamos nuestros cuartos, él no tenía casi nada. Tenía una silla de respaldo recto donde veces se sentaba y miraba a la ventana el instituto, esperando a que llegaba a través del campo el sonido de la banda al ensayar, pero la mayor parte del tiempo lo pensaba en la parte trasera del piso, debajo en la cocina, construyendo casas de muñecas, o en el salón escuchando la radio, o cuando la lujuria se apoderaba de él, trazando planos para contribuir dispararte como la madriguera o la tienda nupcial. Nadie había molestado el propósito de mí. En varias veces durante el verano solo había visto alguna de otros coches, patrullas delante de la casa. Era bastante listo para no dejar de hacer lo que estaba haciendo, y si había salido el garaje o el buzón seguía dando. Se ponía un par de despertadores, uno para saber cuándo abría los postillos y otros para cerrarlos. En conjunción con esos despertadores encendían o apagaban las luces de todas las casas. Cuando cuando pasaba un chico para ver las tabletas del chocolate para unos cursos escolares, o para preguntarle si quería suscribirse al Evening Bulletin, se mostraban afables, aunque serio como un tipo corriente. Coleccionaba cosas para cortarlas, porque el facto de contarla tranquilizaba. Era cosa sencilla como un anillo de boda, una carta dentro de un sobre cerrado de la suela de un zapato, una gafa, una goma de borrar de un personaje de un dibujo animado, un frasquito de perfume, una pulsera de plástico. Me sacaba de por la noche una vez que se había asegurado de que ningún vendedor de periódicos, ningún vecino iba a llamar a su puerta, y lo contaba con las cuentas de un rosario. Había olvidado los nombres de alguien, de alguna, yo lo sabía. La suela del zapato había pertenecido a una niña llamada Claire de Nuclei, Nueva Jersey.
a quien había convencido para que se subiera a la parte trasera de su furgoneta. Era más pequeña que yo. Quiero creer que yo nunca me habría subido de una furgoneta. Quiero creer que fui curiosa sobre cómo había construido una madriguera subterránea sin que se derrumbara. Antes de dejar marcha, le habían arrancado la suela del zapato. Eso fue todo lo que hizo. Lo sabió la furgoneta y le quiso los zapatos. Ella sí se echó a llorar y el ruido lo furgoneta como por parte de la magia descalza y sin quejarse mientras él quedaba con sus zapatos, pero en un lugar de esos ella lloró, empezó a arrancar con su navaja una de las suelas de los zapatos hasta que alguien aporreó las furgonetas de atrás. Oyó voces de hombres y de una mujer gritando. Algunos sobrellaman a la policía abriendo la puerta. ¿Qué demonios le está usted haciendo a esa niña?, gritó uno de los hombres. Su compañero cogió en brazos a la niña cuando estaba salido volando de la parte trasera berreando. Trataba de arreglarse el zapato. La niña estaba histérica. El señor Arbeit era todo sensatez y calma, pero Clary había visto lo mismo que yo, su mirada amenazadora, su deseo de algo impronunciable que el decirlo relegaría al olvido, mientras los hombres y la mujer se quedaban confundidos, incapaces de ver lo que Claire y yo sabíamos. El señor Javier Javier Harvey se apresuró a darle los zapatos de uno de los hombres y se despidió y se quedó con la suela. Le gustaba sostener la pequeña suela de cuero y frotarla entre el pulgar y el índice, un objetivo perfecto con que juguetear para calmar los nervios. Yo conocí el rincón más oscuro de nuestra casa. Me había metido y perteneciendo en que el día entero le dije a Clarisa, aunque en realidad también sido 45 minutos. Era un espacio en un sótano al que solo podía acceder a gatas. Dentro de nosotros había cañerías que iluminen con una linterna y toneladas de polvo. Eso era todo, no había bichos. Mi madre con su madre antes, ella llamaba a un exterminador al menor invasión de hormigas. En cuanto sonaba despertador que le avisaba que encerraba el postigo y continuación el siguiente despertador que le indicaba que apagara las luces porque el vecindario y a dormir. El señor Jave baja al sótano donde no había rendijas por la que entera la luz, donde motivó a la gente para decir que era un tipo raro. En la época en que me mató, se había cansado de visitar ese espacio al que solo accedía a gatas, pero le gustaba instalarse en el sótano, en una butaca vuelta hacia ese oscuro agujero. En medio instalarse en el sótano, mano para tocar las tablas del suelo de la cocina. Al menudo se quedaba dormido y allí dormía cuando mi padre pasó por delante de la casa.
verde hacia las 4:40 de la madrugada. José Ellis era un bruto desagradable. No había pellizcado a Lisette y a mí bajo del agua en la piscina, y tanto que lo odiábamos. Nos había quitado las ganas de ir a la fiesta que organizaba en la piscina. Tenían un perro al que arrastraba por ahí y le gustaba o no. Era un perro pequeño que no podía correr muy deprisa, pero eso a ella no le importaba. Los golpeaba, a lo llevaba por cola haciendo daño. Un día desapareció lo mismo que un gato al que había visto torturar, y empezó a desaparecer los animales de todo el vecindario. Lo que encontraré cuando seguía las miradas del señor Haber hasta él exigió el espacio de las cañerías. Fueron esos animales que habían desaparecido durante más de un año. La gente creyó que se había dejado de suceder porque había enviado a ellos a una escuela militar. Cuando soltaba a sus animales, de nadie podía imaginar un apetito como en la Casa Verde, alguien que extendía al contar los huesos. Mantenerse lejos de la carta cerrada del anillo de bodas, o el subir por las escaleras en la oscuridad sentándose en la silla de respaldo recto y mirar hacia el instinto, imaginarse los cuerpos que acompañaban las voces de las animadoras que llevaban en oleadas de días de otoño durante los partidos de fútbol. Observa cómo los autocares del colegio se vencían dos cosas más abajo. Una vez que había mirado mucho rato a Lisette, la única niña del equipo de fútbol masculino, que corría por el vecindario casi al anochecer. Creo que lo más me costó comprender fue que había intentado contenerse cada vez. Había matado a animales, había quitado vidas menores para no matar a una niña. En agosto, Len quiso establecer ciertos límites por el bien de mi padre, y él mismo, mi padre, había llamado a la comisaría tantas veces que había experimentado a la policía, algo que no ayudaba a encontrar a nadie y solo iba a conseguir volver a todos contra él. Él calmó fuera una llamada que había recibido la primera semana de julio. Hans Salmo había explicado con todos detalles al operador cómo un paseo matinal su perro se había parado delante de la casa del señor Habe y se había puesto a ladrar, y mucho que lo había intentado, no había logrado moverlo de allí ni hacerlo callar. Se convirtió una broma en la comisaría. El señor Pez y sus abusos Uckebert y Ount. Len esperó a cada sus cigarros en la entrada de nuestra casa. Todavía era temprano, pero había más humedad que el día anterior. Había anunciado lluvias para toda la semana, las clases de tormentas con truenos y relámpagos típicas de la región por la única humedad de la que era consciente. Len ese momento era lo que cubría su cuerpo de sudor. Había hecho su última vista relajada a mis padres. Oyó un canturreo,
Una voz femenina dentro de la casa apagó el cigarro debajo del seto y levantó la pesada aldaba de latón antes de que la soltara. La puerta se abrió. He olido su cigarrillo, dijo Lisette. Era tú la que cantaba. Eso lo matara. Lisette se hizo a un lado para dejarlo pasar. Papá gritó hacia la casa. Es Len. Ha estado fuera, ¿verdad? Preguntó Len. Acabo de volver. Mi hermana lleva la camisa de Sauvage de Samuel y unos extraños pantalones de Chanda. Mi madre la había acusado de haber vuelto sin una sola prenda suya. Tu padre debe de haber echado de menos. No está tan seguro, dijo ella. Creo que se alejaron de perderme y vista de por un tiempo. Len sabía que ella tenía razón. Mi madre había parecido menos frenética en la última vista de la policía. Brooke le ha nombrado el jefe de la brigada de la policía que ha montado debajo de su cama, dijo Lisette. Eso es un ascenso. Los dos oyeron de paso de mi madre en el pasillo del piso de arriba. A continuación de la voz suplicante de Brooke, Lisette sabía que fuera de lo que fuera lo que había perdido nuestros padres, había acabado coincidiéndolo. Mi padre y mi hermano bajaron juntos las escaleras, todos sonrisas. Len dijo y le estrechó la mano. Buenos días, Jack, dijo Len. ¿Cómo estamos esta mañana, Brooke? Mi padre cogió la mano de Brooke y lo puso delante, y Len, que se inclinó hacia él con la solemnidad. Te entiendo. Me ha nombrado jefe de policía, dijo. Sí, señor, no creo merecer el puesto. Usted más que nadie, dijo mi padre jovialmente. Le encantaba que Len Ferman se prepara por casa. Cada vez que lo hacía, confirmaba que había un consenso, un equipo detrás de él, que no estaba solo de todo eso. Necesito hablar de vuestro padre, chicos. Lisette se llevó a Brooke a la cocina con la promesa de prepararle cereales. Pensaba en lo que le había enseñado Samuel, una bebida llamada Medusa, que consistía en una cereza al marrasquino en el fondo de un vaso, ginebra y poco de azúcar. Samuel y Lisette habían sorbido la cereza impregnada de alcohol y azúcar hasta que había dolido la cabeza y se le había quedado los labios rojos. Llamó a Abigail. ¿Puedo ofrecerle un café o alguna cosa? Han, dijo Len, no estoy